Unas instrucciones con respecto a lo que vamos a seguir haciendo con lo que es este curso de herramientas básicas de computación. Ok, miren, el día de hoy nos corresponde concluir la unidad número 5, la cual se titula Manténgase conectado. Ya estuvimos viendo todas las otras 4 unidades. Con esta unidad 5 nosotros estaríamos concluyendo lo que es la plataforma de Info. Es decir, el día de hoy yo termino de realizar la actividad 5 y con eso deberíamos de estar ya finalizando la plataforma de Info. Para después la próxima semana enfocarnos ahí en Cisco. Entonces voy a terminar y después voy a dar unas instrucciones al finalizar. Entonces, ¿en qué consiste esta unidad? Más que todo que conversemos un poquito de algunos problemas que ustedes pueden presentar con el uso de la computadora o otros dispositivos. ¿Cuáles son esos problemas más comunes con los equipos? ¿Cuáles son los problemas más comunes con la conexión a Internet? ¿Verdad? Que hay cosas que pueden fallar y que ustedes pueden hacer para tratar de mantenerse conectado, como lo dice la unidad. Lo otro son algunos problemas comunes de las diferentes herramientas de la web, que recuerde que estas son todas aquellas aplicaciones o todos aquellos programas que nosotros utilizamos a través de lo que es Internet. Viera qué montón de zancudos, ¿no? Entonces, inicia aquí esta unidad. Antes, cuando la plataforma de Cisco tenía ese contenido subido, era como interactivo, ¿verdad? Entonces, habían como algunos personajes y eso, y dice que, bueno, hemos llegado pues a la última unidad del contenido de precisamente la plataforma de Info y está orientado precisamente a esos problemas que ustedes pueden detectar en los equipos, en las computadoras primero. Entonces, aquí hay un pequeño listado de algunos posibles errores que ustedes pueden encontrar al momento de utilizar esa computadora. El primero es la computadora no enciende. Es decir, ustedes presionan el botón de encendido y no enciende. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero es corroborar que estas computadoras están conectadas a la fuente de alimentación, sobre todo a las computadoras de escritorio. El segundo paso que ustedes pueden hacer es verificar, sobre todo en una portátil, si está cargada la batería. ¿Cómo verifico esto? Al momento de conectar la batería con el interruptor, con el tomacorriente, perdón, se encienden unas luces en la parte del teclado que indican que si está cargando, si está descargada está en rojo, si ya está cargada se coloca en verde o en blanco. Y con eso ustedes pueden saber si la batería está totalmente descargada. Aparte de que cuando la computadora no encienda, también ustedes pueden, sobre todo en computadoras de escritorio, verificar que los cables estén conectados. ¿Por qué razón? Recuerden que la computadora de escritorio tiene sus componentes por separado. Entonces pueda que probablemente nosotros tengamos el monitor desconectado, pueda que nosotros tengamos algún otro componente que no permita conectarnos correctamente. Entonces siempre verificar los cables y eso. Ok, luego tenemos otro posible caso que cuando la computadora encienda, ustedes a través de su teclado pueden precisamente identificar si este está encendido. Hay algunos que tienen algunas lucecitas en sus, ya sean las teclas o solamente las otras, em, como donde está el botón de inicio y en la parte superior hay otros como lucecitas. Entonces, si esas estuvieran encendidas, ustedes entenderían que sí la computadora inició, pero que no muestra pantalla. Entonces, eso Pues, bien, claro. lo pueden ustedes resolver verificando, bueno, que los componentes o los cables estén conectados. Lo otro es verificar, por ejemplo, que las placas, sobre todo de video, que es la que está orientada a la pantalla, esté bien. Sepan que muchas veces cuando un componente falle, sobre todo a nivel de placas de video, de sonido y eso, van a escuchar algunos ruidos en su computadora, algo que se conoce en informática como pitidos, que es como un pi, pi, pi. Entonces, depende la cantidad de soniditos que haga o de pi, es que ustedes pueden identificar si es un problema en la memoria RAM, si es un problema del procesador, si es un problema de las tarjetas, etcétera. Eso varía, depende de la marca de su computadora.
computadora. Pero sí tienen que saber que cuando ustedes inician una computadora y empieza a pitar como pi, 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 algo así, entonces ustedes escuchen atentamente cuántas veces lo hace. Precisamente para después en un buscador, ustedes colocan computadora marca tal, hace tantos pitidos. Entonces ahí le dice a usted cuál es el problema, cuál es el componente que está fallando. Recomendaciones con esto. Miren, muchas veces ustedes llevan estas computadoras a los técnicos y ellos empiezan a decir que el componente está malo, ya sea la placa de video, etcétera. Siempre que vayan a donde un técnico exijan sus piezas originales de retorno. ¿Por qué? Porque a veces no es necesariamente que la pieza esté mal, sino más bien que esté desconectada o que el cable se haya arruinado y simplemente con una soldadura o con medio moverlo y demás ya funciona. Entonces, siempre que ustedes manden a reparar sus equipos, procuren solicitar que les devuelvan las piezas originales. Es decir, si van a cambiar una tarjeta de video, pidan su tarjeta de video. No, no, nunca dejen esos componentes así en manos de las otras personas que son los que reparan los equipos. No digo que son todos, pero es mejor prevenir, ¿verdad? Porque muchas veces ustedes le van a cobrar una pieza nueva y probablemente lo único que hicieron fue abrirla y pegar alguna unión o hacer una soldadura o solamente en volver a enchufar las conexiones que hay internas. Entonces siempre como recomendación hagan eso. Ahora, otro problema es que la computadora se enciende, pero la pantalla se pone negra y emite señales. Esto es referente a la tarjeta de video, la placa de video. Muchas veces pueden estar desconectadas o ya presentar una falla por ya sea uso o etcétera. Esperemos que te llegue Entonces, hasta el fondo. de la misma manera, Con carne molida me lo hicieron. de la misma manera, con los pitidos ustedes van a identificar si es la placa de video la que está dañada o si es otra placa. Ya les dije que eso varía, depende de la marca de la computadora, la cantidad de pitidos que haga. Lo otro, pueden encontrar muchas veces que el reloj que trae el sistema que está en la barra de herramientas en la parte de abajo del escritorio, la hora ustedes van a encontrar que a veces está desactualizada y que de repente ustedes dicen son las 4 y en el teléfono son las 7. Eso puede pasar y eso pasa precisamente cuando la batería está mala. Cuando la batería empieza a fallar, a quedarse congelada o a detenerse bruscamente, la batería tiene la capacidad precisamente de tener como el tiempo y según ella, pues no sigue arrancando. Entonces, cuando tengan problemas de batería, lo van a identificar a través del reloj. Ahora, cuando la computadora esté lenta o se les bloquee o se les quede congelada, que sería el término correcto, ustedes tienen que evaluar varias cosas. Lo primero que les decía al inicio, recuerden que estos dispositivos generan calor, es decir, solo lo encienden y empiezan a tener, pues, una temperatura tal vez bastante elevada. Si es una portátil, esto se siente todavía más porque el espacio es menos. Traten siempre de mantener las ventilaciones de estos equipos despejadas, ¿verdad? Sobre todo si en la parte de abajo tienen los orificios para la salida de aire. Traten de ponerlo como elevado a modo de que no quede en el escritorio tapándose estos orificios y que permite el flujo, perdón, correcto del aire. Entonces, lo primero es verificar si su componente sobrecalienta. O sea, hay una temperatura que es de cierta forma tolerable y normal que pase, pero hay unas que usted se la pone en las piernas, por ejemplo, y usted se va a sentir que la temperatura es demasiado alta. Cuando eso pasa, normalmente es porque el procesador está siendo comprometido y está generando un sobrecalentamiento. Aparte de eso, hay otras cosas que pueden colocar o hacer que su computadora se trabe, se congele o se ponga lenta. Eso es cuando tienen, por ejemplo, algún malware instalado. Hay un malware que precisamente tiene la capacidad de de hacer como cosas molestas. Una de ellas es empezar a cerrar aplicaciones, detenerlas, incluso les puede también reiniciar la computadora. Entonces, cuando la computadora se apaga sola, se reinicia sola o se congela, también puede ser un síntoma de que tengan un malware, que es un software malicioso, ¿verdad? Que está diseñado precisamente para esas acciones. Lo otro, cuando se
La computadora ustedes sienten que tiene menos rendimiento, que está lenta, se congela, se bloquea. Hay que verificar también dos cosas más. Lo que es la memoria RAM. Recuerden que la memoria RAM es la encargada de mantener o de tener la información de manera temporal de esas aplicaciones que nosotros tenemos abiertas. Hay programas que requieren un procesamiento muchísimo más mayor, o es decir, ocupan que el procesador trabaje más. ¿Qué tipo de aplicaciones? Por ejemplo, las aplicaciones de edición de video, de fotografía, entre otras cosas. Entonces, esas pueden ocasionar que la computadora se ponga lenta y se quede pegado o congelado. Ahora, ustedes tienen que saber que cuando instalan aplicaciones, su computadora tiene como capacidades ya bien definidas, tanto de memoria RAM, el tal X procesador, de tal generación y es. Entonces, siempre que ustedes instalen, busquen cuáles son los requisitos mínimos. Por ejemplo, hay aplicaciones que ya no pueden instalarse en Windows 7. Entonces, también que ustedes instalen hay aplicaciones tal vez muy complejas en un sistema operativo o una computadora muy antigua. Eso puede ocasionar que se ponga lento, inclusive que ustedes no puedan ejecutar las aplicaciones o los programas. Eh, y lo otro es el disco duro también. Aparte de la memoria RAM, verificar el disco duro. ¿Por qué? Porque a veces está sobrecargado de documentos y eso y permite no un procesamiento correcto de lo que son nuestras aplicaciones y programas dentro de lo que es el sistema operativo. Y ahora cuando los estabilizadores no encienden, los estabilizadores son básicamente esos, por ejemplo, cuando tienen una portátil, ese, bueno, el escritorio también, tienen una lucecita, por ejemplo, que indica si está encendida o si está apagada. Sepan que todos estos, si ustedes recuerdan, la tarjeta madre era una placa que tenía algunos componentes como soldados o pegados a través de soldadura. Entonces, esas soldaduras o esos componentes se pueden ver afectados sobre todo por el tema del calentamiento, porque les cae directamente el calor de la placa al componente a través de esa unión de esa unión. Ahora, cuando esto pasa, normalmente esas luces no encienden. Por ejemplo, la de la batería de la portátil o el encendido, el botón de arranque. Esa lucecita que está por ahí, ustedes no la vuelven a ver y es porque tal vez se quemó solamente un fusible o un condensador, ¿verdad? Que son como las piezas electrónicas que orientan, pues, y que permiten que esas lucecitas inicien. Incluso hay teclados, sobre todo en computadoras portátiles, que tienen luces, es decir, todas sus teclas están alumbradas. Y también puede darse el caso de que no vuelvan a alumbrar nunca más y es un tema bastante sencillo, tal vez de un condensador, un fusible o una resistencia. Entonces, estas orientadas a lo que es la computadora como tal. Ahora, recuerden que ustedes también tienen otros componentes, tanto internos como externos, que pueden cambiar. Por ejemplo, si su tarjeta de video se daña, ustedes pueden cambiar esa tarjeta de video. Si ustedes instalan una cámara web a través de un puerto USB, por ejemplo, es un dispositivo que está externo, pero lo voy a conectar. El ejemplo más claro, las impresoras. Las impresoras también van por fuera, se conectan a través de un cable. Entonces, cuando ustedes necesiten instalar componentes internos o conectar otros componentes que son externos a la computadora, hay algunas como consideraciones que deben de tener. Ya habíamos hablado al inicio que necesitan un controlador. Entonces hay que verificar que el controlador de ese equipo esté instalado. Recuerden que el controlador es el driver en inglés, que es un programita que se debe de instalar para que se reconozca una computadora, se reconozca una webcam, etcétera, una tarjeta de video, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo sería que ustedes corroboren siempre la conexión, es decir, que los cables estén conectados, porque por error o por accidente o porque se nos olvidó, algún cable pudo haber quedado sin conectarse. Y em, no siempre va a significar que cuando ustedes conecten algo y no lo reconozca, es que está dañado. A veces es nuevo y ustedes de repente no, esto no imprime. O esta impresora no me sale aquí. Pero es precisamente porque o no está conectado a la fuente de alimentación
o los cables están mal conectados o los cables están dañados, ¿verdad? Que puede pasar, o no tienen el controlador o el instalador previamente configurado, entonces no lo reconoce. A través de que ustedes conectan la computadora, para ella pues todavía no existe porque ustedes no le han dicho que van a instalar ese dispositivo. Recuerden que los controladores se administran a través de una opción del sistema operativo de Microsoft, que es el administrador de dispositivos. Ahí ustedes pueden corroborar cuáles son los controladores que tienen en su computadora. Ahora, otra situación que es sumamente común son los malware. Aquí lo dice como virus en general, pero ustedes ya conocen que el término correcto son los malware. Los malware son esos software maliciosos que ya vienen diseñados para hacer X acción. Desde acciones molestas como reiniciar una computadora, de estarla apagando, de borrar documentos, de estar abriendo o cerrando pestañas también, entre otras cosas, como otras más grandes como robo de información, robo de identidad, inclusive hay malware tan potente que puede dañar el funcionamiento de de los componentes internos de su computadora. Entonces pueden también quedarse sin equipo si no tienen como unas medidas preventivas con esto. Con los malware es sencillo. Recomendaciones básicas. Ustedes tienen que tener un antivirus, aunque uno no siempre predica con el ejemplo. Un antivirus activo, sepan que hay algunos que son gratuitos. Obviamente hay de pago que son muchísimo mejor. Si tienen la posibilidad de hacerlos, pues qué mejor. Si no, pues utilicen cualquier antivirus que sea gratis y que ustedes puedan de cierta manera estar un poco más seguros. Otras recomendaciones. No descarguen cosas de sitios no oficiales, no descarguen o no aperturen, por ejemplo, documentos que ustedes no reconocen. De repente a veces en el escritorio se les colocó un documento de Word, por ejemplo, que ustedes no lo crearon. No le den doble clic para ver qué es. ¿Por qué? Porque muchas veces hay programas ya diseñados a través de esos malware que generan documentos para que usted los aperture y precisamente empezar a hacer daño a lo que es su computadora. También siempre descarguen cosas de fuentes oficiales. Traten de evitar de la manera posible hacer descargas de sitios no oficiales o donde ustedes no estén completamente seguros de dónde están descargando algo. Lo otro, no den clic o no den o no aperturen ningún enlace que ustedes no conozcan de dónde proviene. Entonces, esas son como las consideraciones más resumidas que yo puedo darle con lo que es respecto a los malware. Bueno, y hay cursos de ciberseguridad. Si quisieran tomarlos, yo creo que ya está la matrícula otra vez disponible. Estos cursos exploratorios vuelven a iniciar el 7 de abril. Ahí les voy a estar compartiendo luego la inscripción por si quieren tomar los siguientes. Yo les recomendaría que después de este, si quieren seguir con videoconferencias de Cisco, tomen el de IoT, que es el Internet de las Cosas o dispositivos inteligentes. Es un curso muy bonito. Y después vayan, por ejemplo, con ciberseguridad, que les va a servir cómo protegerse en esa navegación ya en un nivel más profesional, ¿verdad? O más avanzado que este curso. Y aquí pues menciona la impresora, lo mismo, ¿verdad? Siempre corroborar los cables, si están bien conectados, si están conectados a la fuente de alimentación, si los cables están correctos. Y si sigue sin reconocerse, recuerden que necesitan un controlador o un driver. Y lo otro, a veces tienen que verificar que tenga tinta o que tenga, por ejemplo, papel en la bandejita de papel. Entonces, dentro de los problemas más comunes en la computadora son que la computadora pues no encienda, que la pantalla no muestre nada, que la pantalla se congele, es decir, que no permita hacer nada, sino que se pegó, se congeló y ustedes tienen que reiniciar el equipo. Y hay algunas pantallas de error, ¿verdad? Sobre todo la famosa pantalla azul. Créanme que Windows tiene mucho error. A veces ustedes están haciendo cualquier acción en su computadora y de repente le reinicia la computadora con una pantallita azul diciéndoles que necesita pues hacer algún tipo de corrección. Y lo otro, cuando escuchen ruidos, no se asusten. O sea, sí preocúpense, pero no se asusten. Porque la computadora puede hacer sonidos como pi, 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 pi varias veces cuando ustedes la encienden sobre todo. Y eso lo que es nada más un indicativo de que su computadora tiene algún componente que no está funcionando a la perfección. Lo otro es el ordenador lento. Una cosa es que se quede pegado, ¿verdad? Que ustedes no puedan hacer más nada más que reiniciar o apagar. Y otra que se quede lento.
La otra situación, que es la única que creo que no he hablado, es la mala conexión a Internet. Entonces, recuerden que este módulo se llama Manténgase conectado. Entonces, buscamos que usted logre siempre tener esa conexión, sobre todo a Internet. Entonces, ¿qué pasa cuando Internet no funciona? Pueden ser muchas cosas. Lo primero que ustedes deben de siempre hacer cuando un dispositivo no esté funcionando correctamente es verificar que estén encendidos los dispositivos, que estén conectados a una fuente de alimentación y que estén funcionando. Eso significa que voy a ir aquí dice modem, pero en realidad es router también, ¿verdad? Modem es el que se utilizaba antes. También algunas compañías lo siguen utilizando, pero el más común es router inalámbrico. Van a verificar que el router está conectado al toma corriente, van a verificar que los cables están conectados y van a verificar que tenga luz, porque esos dispositivos tienen unas lucecitas, depende de la marca, la cantidad de luces, ¿verdad? Que identifican que ese dispositivo también está encendido. También la cantidad de luces va a indicar si es un problema de que no tienen conexión total o son como conexiones intermitentes. Eso le va a servir también para identificar al proveedor del servicio de Internet qué tipo de falla ustedes están presentando. A veces le va a decir cuántas lucitas tiene encendida el router. Entonces usted le va a decir, bueno, tengo una verde y las otras naranja o amarillo. Entonces ellos identificarían cuál es el tipo de falla. Ahora, van a corroborar todo eso y aparte siempre reiniciar. Cuando sus dispositivos no funcionen correctamente, siempre reinicie. Una buena práctica es que ustedes cada cierto tiempo apaguen su computadora, no la dejen encendida. Ya saben que se apaga a través del botón de apagado, ¿verdad? A través del sistema operativo, botón de inicio y luego la opción de apagar. Ahí mismo tienen la opción de reinicio. Eh, ¿Qué pasa cuando el internet está lento? Pueden pasar varias cosas. Que la empresa tenga fallas, ¿verdad? Y que el servicio no esté llegando bien, pero también puede ser que la capacidad que usted tiene de velocidad se esté viendo limitada por la cantidad de dispositivos que están conectados. Un ejemplo, digamos que ustedes contratan 25 megas, que es algo poco, y tengan 15 equipos conectados a la vez y que cada uno de ellos tenga necesidades distintas. Por ejemplo, alguien que se dedica a, por ejemplo, a transmitir video, audio, transmisiones en vivo, etcétera, va a necesitar un ancho de banda, una transmisión más eh, amplia que una persona que tal vez solamente utiliza el celular y está con una aplicación o solamente está mandando un mensaje y eso. Entonces, también hay que revisar que puede ser porque nosotros tenemos demasiados dispositivos conectados a esa red. Y dependerá del tipo de cosas que estén haciendo. Por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de videojuegos, créanme que cuando ustedes están descargando y eso comprometen bastante la señal. Entonces, depende de la actividad que ustedes hagan, el internet puede tornarse lento, pero también podría ser una falla de que no esté llegando la suficiente cantidad a lo que es su residencia y por eso el internet también se puede tornar un poco lento. Otra cosa, cuando el Wi-Fi no funciona, pueden ser muchas razones. Primero, verifiquen siempre que el router inalámbrico esté encendido, las luces, los cables y que esté con el tomacorriente. Lo otro, siempre es bueno reiniciar. También ustedes pueden reiniciar su router. Si ustedes son un poquito curiosos, pueden ver en ese dispositivo que hay como un agujerito con un botoncito bien adentro, pero con un arete de alguna mujer, ustedes pueden llegar a él o con una aguja, lo mantienen presionado, normalmente son 10 segundos y lo que va a pasar es que todas las luces que tenía se van a apagar y van a volver a colocarse. Entonces, eso garantizaría un reinicio del módem. Con eso muchas veces ustedes solucionan los problemas. A veces ustedes llaman al proveedor de servicio y él lo que les va a decir, bueno, aplique unas configuraciones aquí, ahora reinicie el módem, desconéctelo o presione ese botón. Tanto tiempo y vuelve a conectar. Entonces, esa es una forma para verificar, bueno, que ustedes tengan esa conexión inalámbrica. La otra, verificar que pues el dispositivo funciona, que está encendido y que está conectado al toma corriente. Y lo otro es que cuando ustedes, tanto el celular o la computadora y el modem, ustedes consideren, modem o router, ustedes consideren que tiene problemas, reinicien.
tanto el router como el celular, por ejemplo, porque puede hacer que haya alguna interferencia o algo ahí que esté haciendo o provocando ese problema de que no tengan conexión. Ahora, ya hablamos de cómo abordar lo que son problemas físicos, sobre todo. Cuando ustedes tienen los equipos enfrente, lo primero siempre va a ser que verifiquen los cables que están conectados a los tomas corrientes y demás. Sepan que a nivel de usuarios más expertos, pues hay otras formas para poder identificar esa conexión a Internet. Para eso, pues yo no voy a entrar tanto en detalle porque este curso es introductorio. Si ustedes quieren especializarse en lo que son este tipo de conocimientos, yo les recomendaría que sigan con los otros cursos de Cisco, sobre todo los que están orientados a redes, para que puedan entender cómo se hacen configuraciones, ¿verdad? A nivel de la computadora, para verificar de otra forma más técnica esas conexiones. Esas conexiones, quien tiene como la obligación de hacerlas cuando ustedes no tengan internet es precisamente el proveedor del servicio de internet, o mejor conocido como ISP. Recuerden que ustedes pagan una mensualidad por el servicio y una empresa pues fue a hacer la instalación. Cuando ustedes tengan una falla en internet, ellos están en la obligación de solventarle a ustedes en el menor tiempo posible esa falla. Ahora, pueden solucionar a veces a través de una llamada, ¿verdad? Y que con el reinicio de su módem o router tengan conexión otra vez. Pero en otras ocasiones es necesario que llegue el personal a hacer pruebas, no solamente al módem o al router, sino también de la conexión que viene de la calle o del poste hacia su casa. Porque a veces la falla no es tanto en su casa, sino que de transmisión ya directamente en la infraestructura que ellos tienen. Entonces, ellos sí están en la obligación de hacer esas pruebas que dice ahí, por ejemplo, ipconfig o ping o tracer y el DNS. Entonces, esos son como pruebas que pueden hacer para ver si ustedes tienen conexión o no y si es un problema local, es decir, interno en la red de ustedes o si viene ya directamente del flujo como tal. Recuerden siempre, siempre, siempre que ustedes tienen asistencia en cuanto al soporte de su internet. Es decir, si está fallando, ustedes llaman y él le va a decir, sí, es una falla en su casa. No, presentamos una falla regional, es decir, en la comunidad donde ustedes viven. Si fuese regional, ustedes lo que tienen que hacer es esperar a que ellos solventen, pues la situación no hay más nada que hacer. Si fuera una falla local en su casa, entonces ellos tienen que llegar a hacer la revisión y otras configuraciones para poder garantizar el servicio. De ahí lo siguiente que menciona aquí es algo que sucedía muchos años atrás. Hoy por hoy ya son como situaciones que no son necesarias. Aquí mencionaba que, por ejemplo, cuando ustedes querían instalar o ejecutar archivos, necesitaban algo que se llamaba plugins, no sé si lo recordarán, que es como un software aparte para permitir la ejecución de algunos tipos de videos. Hoy por hoy, la informática ha evolucionado todavía mucho más, ¿verdad? Que trata de hacer como entre menos pasos haga el usuario para acceder a algo, mejor. Entonces ya no es una de las opciones que pasa. Sin embargo, en algunos casos tal vez, bien remotos, ya en instalaciones tal vez diferentes a las básicas, requieran extensiones en los navegadores o requieran pues lo que son los plugins, pero ya no se utilizan con tanta frecuencia. Luego recuerden que también Microsoft tiene su propio reproductor de video o de archivos multimedia, de música y de video. Este se conoce como Media Player o Windows Media Player. Y aquí pues lo que pasaba es que a veces no ejecutaba nada. O sea, usted le da doble clic a un video en su computadora y abre un visualizador de video. Cuando ese visualizador de video no muestre nada es porque antes necesitaba pues otro programita aparte para permitir esa conexión que se llamaba el códec. Hoy por hoy ya no se necesita. El que sí es importante aquí, los archivos PDF. Hay personas que dicen, pero es que este PDF no me abre. Precisamente esto y para cualquier otro programa, ustedes tienen que tener instalada la aplicación oficial para poder abrir. Por ejemplo, ustedes descargan un documento de Word y no tienen Word instalado, eso va a generar un error porque no va a encontrar una aplicación que lo abra. El PDF, la empresa que se encarga de eso, la aplicación se llama Adobe Reader, la oficial, ¿verdad? Es decir, el fabricante del PDF.
Obviamente hay otras que hacen lo mismo, ¿verdad? Sobre todo a nivel de celular, he visto bastantes, pero sepan que para abrir archivos ustedes necesitan tener instalado el programa en el que se creó ese archivo. Si ustedes quieren abrir PowerPoint, ustedes tienen que tener PowerPoint instalado en su dispositivo. Si ustedes quieren abrir Excel, tienen que tener instalado Excel en su dispositivo. No pueden abrir, por ejemplo, Excel con Word porque son dos cosas diferentes. No pueden abrir un PDF con ¿qué les puedo decir? Con un Excel, porque son totalmente diferentes. Recuerden que cada aplicación tiene su propio programa con el cual lo va a ejecutar. Y con eso entonces, chicos y chicas, estaríamos terminando esta unidad 5. Aquí lo único que dice es que hemos llegado al final de nuestra aventura. Eso es cuanto al contenido de la plataforma de Info. Lo que me corresponde es hacer la tarea. Pero antes no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Nada, no hay dudas, no hay preguntas. Y eso que no quieren hablar hoy ustedes, ¿qué me les pasó? Yo tengo una consulta, pero no es de ahorita del tema, es con mi correo. Ah, cuente, a ver. Es que mire que he querido enviar varios correos de trabajo y Ujú. cuando le doy a enviar, pone correo en pendiente sin enviar y se ponen borradores. Ok, cuando está en borradores porque no lo ha enviado en realidad. Tiene que Ujú, verificar que está conectada a internet donde está haciendo el envío. Esa es una. Y ujú. la otra, si es Gmail, bueno, igual, al final todas hacen lo mismo. Si usted tiene demasiado lleno su correo, probablemente le deje funcionar y le va a pedir que pague para almacenarlo en la nube. Entonces trate de limpiar los correos que no necesita. Y si son indispensables, 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 pues va a tocar ver la opción de pagar. O normalmente creo que anda como en 50 lempiras mensuales, creo, para extender el tema del almacenamiento. Ok, pero para borrarlos ahí sale la opción de eliminar y todo eso. Si usted busca un pequeño cuadrito para seleccionar, le da clic y de ahí Ujú. busca eliminar. Ok, gracias. Siempre traten de mantener limpio ahí los correos con lo que no ocupen, lo van borrando porque si ahora, bueno, con el tema de la computación en la nube, buscan pues vender ese servicio. Entonces, después de cierta cantidad de gigas, creo, no me recuerdo el correo si andaba en 100. El que yo uso creo que es el Outlook, me parece que andaba en 100 gigas y créanme que ya me tocó pagar. Y yo paso Mm, borrando eso, pero es que igual. O sea, cada vez que me toca son cantidades de correo y sobre todo pago más que todo para enviar que para recibir, porque a veces son más de 300 correos al día. Entonces, creo que también hay limitante ahí con eso. Traten de mantener ahí limpio, eliminan lo que no les sirve y verifiquen también que cuando están haciendo el envío haya conexión en ese dispositivo, porque si no va a quedar como pendiente o como borrado. sí, yo creo que es lo que usted me dice, que ya sería de pagar porque yo mantengo internet en el teléfono. Ujú. Sí, Creo que sería probablemente. eso. Trate de limpiar lo que no ocupa y de ahí vea si le permite hacer los envíos. Lo otro también, Fanny, creo que es, ¿verdad? Sí. Em, Después de cierta cantidad, ya no permite enviar al día. Ujú. Entonces, no sé si usa Gmail. Yo con Gmail desconozco mucho, pero Sí. con Outlook que lo uso, creo que era 250, 300 correos diarios y ya después de eso no me permite. Si yo quiero hacer ese envío mayor a eso, entonces hay que pagar. Ok. Sí, no, yo no envío esa cantidad. Lo que pasa es que de un día para otro se me colocó así y me pasaba con todos los correos. Yo decía, tal vez es la dirección de correo que está mal, pero No ya después debería. eran todos los correos.
Sí, no, no, es más un tema de almacenamiento, creo ahí. Está saturado Ujú. ya y tiene que borrar. Bueno, gracias. Ok. Ok, chicos, entonces esta es la actividad 5 y aquí básicamente me pide que llene este cuadrito con tres problemas, uno cada uno, y adivina cómo lo puedo solucionar. Entonces, mire, vamos a hacer esto en orden. Yo no lo voy a hacer en los cuadritos, lo voy a hacer en aquí nada más como haciendo un espacio. Entonces, miren, vamos a empezar primero con computadora no enciende. ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer cuando la computadora no enciende? Cargarla puede ser que esté descargada. Diga, no la entendí. Cargarla que Ah, probablemente puede excelente. que haya. Que no esté cargada, ¿verdad? ¿Qué más dicen los demás? Verificar las conexiones a verificar. Verificar. Buenas noches, licenciada. Hola. Sería también verificar que todos los cables estén enchufados. Entonces vamos a enlistar aquí algunos. Ya me dijeron corro- corroborar que esté conectada a la fuente de alimentación. Me dijeron también corroborar que todos los cables estén conectados correctamente. ¿Qué más? Que esté cargada. Ok, vamos a ver. Tres, correcto. ¿Qué más? Me falta algo más. Ya si ustedes verifican que hicieron todo, ¿cuál es el último paso que yo podría hacer? No, no mío, sino que más que todo llevarla a donde. Al Técnico. técnico. Correcto. Recuerden que ustedes pueden contratar servicio para alguien que revise, si para enfocarse ya directamente en las partes internas, ¿verdad? Si fuera una falla ya a nivel de las piezas. Entonces, con esa estamos bien. Problema 2. Vamos a ver. Puchica, lo de una avenida Braco. Con la 2. Tengo que eh, toda la vamos. Lorena. Con la 2 voy a enlistar aquí la de tenemos problemas con conexión. No tengo, permítame, no tengo conexión a internet. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Consultar al proveedor. Ok. Antes de eso, Verificar si el router está encendido. ¿qué más? Reiniciar el router. Ok, muy bien. El router y dispositivos también, ¿verdad? Ya sea computadoras, dispositivos o celulares. ¿Qué más? Dije algo de las luces. Buenas. Hola. Verificar el cable coaxial. Pues, por lo general, el internet que tenemos es con cable coaxial. A veces como que se zafa del conector. Ok, verificar cable, ¿verdad? Me falta algo más. Y de ahí después la de la compañera que llama al proveedor. Dije algo de las luces del router. Que al reiniciar el router, profe, esté dando toda la señal, significa que está ya la señal completa de internet. Verifican Creo que era que hay energía eléctrica. las luces que tiene el router, les dice a ustedes, bueno, yo sé que ustedes no entenderían como que muy bien esas luces, pero cada una de esas luces tiene una función. Entonces, cuando se colocan, si ustedes ven su router ahorita,
van a ver probablemente dos o tres luces en verde y tal vez una parpadeando. Entonces, así como está ahorita que tienen conexión, así debería estar siempre. Pero si llega a fallar algo con el proveedor, probablemente todas las luces se pongan en rojo, todas se pongan intermitentes o solo una verde y así sucesivamente. Depende de la marca del router. Entonces hay que verificar siempre las luces. Eso me va a indicar a mí si el dispositivo está encendido y si tiene conexión o no. Si esas luces están no como las se encuentran ahorita en ese preciso instante, eso significa que hay una falla con el proveedor. Y el último punto sería contactar al proveedor. Contactar al proveedor de servicio de Internet que se llaman ISP. Entonces, cuando ustedes ya verifiquen que el router funciona, que está encendido, que tiene las luces, que ustedes reiniciaron los dispositivos, tanto el router como los dispositivos finales, verificaron los cables, verificaron las luces, lo último que les queda nada más es llamar al proveedor. Él tiene que dar una explicación si es una falla regional en la zona o si es una falla dentro de su conexión. Entonces vamos a colocar aquí estas dos y vamos a colocar más. Problema 3. Permítame. Problema 3. El tercero sería equipo lento o se congela. ¿Qué podemos decir aquí? Cuando la computadora se pone lenta o se queda pegada. Reiniciar la computadora. Bien. Reiniciar la computadora. Diga William. Bueno, por lo general, también por sucio en la motherboard, Sí, en el disipador de calor, más que todo sucio en toda la motherboard. Es darle un mantenimiento preventivo. ok. Cambiar la pasta térmica, limpiar el disipador de calor, Ok, limpiar en sí la motherboard. antes de eso voy a especificar las tres principales. Primero, corroborar problemas con el procesador. Comprobar si tiene virus. Sí, también. Vamos a corroborar primero las tres principales. Problemas con la memoria RAM. Y la tercera sería el disco duro. Se tienen que enfocar, espérame, corroborar problemas con. Estos son las tres partes de la computadora que generalmente se ven involucradas cuando ustedes tienen como ese congelamiento y demás. Entonces vamos con las otras que mencionaron aquí. Lo del verificar si es, hay algún malware. Eh, ¿Qué más? Reiniciar, ya dijeron. Lo otro podría ser también corroborar la batería. ¿Por qué razón? La batería cuando está mal en las portátiles, créanme que es un dolor de cabeza. No sé si lo han experimentado, pero créanme que sí. Lo otro es el instalar el antivirus y creo que ya dijimos reiniciar, pero corroborar problemas de procesador RAM. Solo añadiría una más. Siempre verificar las aplicaciones o programas que se están ejecutando. ¿Por qué razón? Les mencionaba que algunos necesitan más capacidad de procesamiento y otros menos. Entonces, probablemente si hay alguna aplicación que está consumiendo demasiada memoria y demás, puede ocasionar esto. Ya después sería entonces mantenimiento preventivo, como lo mencionó aquí el compañero, que ustedes cada cierto tiempo, depende del uso que le den a su computadora, la manden a limpiar, le mandan a cambiar la pasta térmica y hacer revisiones de que pues todo esté en orden. Creo que con eso solucionamos aquí este tema. Vamos con el problema 4. El problema 4 sería
Las aplicaciones, programas o documentos no se abren. ¿Qué podemos hacer aquí? Corroborar que tenemos el específico para cada uno. Ok, excelente. Verificar que tenemos instalados los programas necesarios para abrirlos. ¿Qué más? Actualizar cada aplicación, digo. Excelente. Las aplicaciones o programas. Esta es una parte sumamente importante. Créanme que a veces, vaya, por ejemplo, si ustedes no actualizaran WhatsApp constantemente, tendrían inclusive ya un mensajito ahí en WhatsApp que no lo pueden seguir utilizando. ¿Por qué? Porque las aplicaciones exigen que ustedes tengan sobre todo las últimas actualizaciones para poder garantizar que todo está en orden. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Qué más se les ocurre? Mm, Le voy a añadir esa, verificar el rendimiento de la memoria RAM. Recuerden que ustedes tienen en Windows el administrador de tareas y precisamente eso va a permitir que ustedes verifiquen qué se está ejecutando en su computadora, porque hay algunas que pueden bloquear por ese sobreprocesamiento que necesita hacer el procesador y no permitir que se aperturen otras. Entonces hay que también verificar ese rendimiento de la memoria RAM. Mm, Me falta uno nada más. Los virus. Verifiquen que su computadora y que tanto los archivos que están descargando y eso no tengan virus, porque eso también puede impedir que ustedes puedan aperturar archivos y programas dentro de su computadora. Y vamos a hacer uno más, problema 5, que sería no reconoce, no reconoce dispositivos internos o externos. A esto me refiero, por ejemplo, a las impresoras, a un cambio de una tarjeta em, de video. Ustedes lo conectan y todo está bien, por ejemplo, pero sigue sin reconocerlo. Ya dije una, ¿verdad? Lo que dije, Esté mal conectada. excelente. Verificar, Va de la mano con los drivers también. correcto. Verificar que estén instalados los controladores o en inglés se conocen como driver. Y me falta solo una cosita más, que sería corroborar que su computadora es compatible con ese dispositivo. Porque pueda suceder que ustedes cambien una pieza que no sea compatible. Por ejemplo, si su socket es para un procesador AMD y ustedes instalan un Intel, sepan que ahí eso no va a funcionar. Entonces es importante verificar que el dispositivo, bueno, que el componente vamos, sea compatible con su equipo. Recuerden que hay algunas cosas que piden capacidades específicas. Por ejemplo, ustedes no pueden instalar algo que no cumpla con los requerimientos de la computadora. Tienen que ser compatibles. No sé si hay preguntas o algo más que se me haya olvidado. Dice aquí verificar las entradas. Sí, correcto, pero aquí sería como en esa parte
que todo esté conectado correctamente. Es decir, que los puertos estén bien, que todo esté en orden en cuanto a la conexión. No sé si se me escapó algo más. Yo creo que no. Entonces, miren, aquí les pide tres. Si lo hicieran en el dibujito, simplemente ustedes colocan el problema y lo pegan aquí en la parte superior. Computadora no enciende y aquí empiezan a escribir. Si lo quieren hacer de esa forma, si no, lo pueden presentar de esa manera también, que es más sencillo. ¿No hay preguntas con esta tarea entonces? Ok, la pregunta dos. Espere. Creo que ahí se pueden ver todas. Ahí está. Recuerde que solamente pide tres, pero yo coloco pues todas las posibles opciones que puedan ustedes encontrar. Ok, entonces veo que no hay preguntas con esta tarea. Entonces solamente yo me quedo hasta aquí hoy, ¿verdad? Es lo único que vamos a hacer. Con esto estaríamos terminando ya lo que es la plataforma de enfoque, es decir, es una actividad por cada unidad, solamente son 5 unidades. Ahora bien, miren, mañana jueves yo me voy a conectar únicamente a las 7 de la noche para las personas que no pueden ingresar a NetAcad. Es decir, esos usuarios que todavía no han sido creados en NetAcad. Solamente para eso. Si usted tiene su usuario, verifique ahorita si tiene la conexión bien. No se conectan mañana. El día viernes yo lo voy a dejar libre para que ustedes traten de ponerse al día con las tareas pendientes. Yo esperaría que ustedes entre jueves, viernes, sábado y domingo concluyan todas las 5 actividades que tenemos en la plataforma de Info. Entonces, sí, si quieren pueden escribir las 5. Entonces, yo me conecto mañana jueves solo con los que tienen problemas de acceso a NetAcad, porque voy a generar un link para poder apoyarles a crear ese usuario. Si usted ya tiene su acceso bien, no se conecta. Lo otro es, si alguien tiene problemas con la plataforma de Info, tampoco sería necesario, más que todo escríbame por mensaje privado. Yo le voy a pedir ahí algunos datos para coordinar con soporte el cambio de contraseña. Entonces mañana me conecto únicamente a las 7 de la noche para las personas que tienen problemas con la plataforma de NetAcad, es decir, que no han podido acceder a ella. El día viernes queda libre para que ustedes se pongan al día con las tareas de la plataforma de Info. Repito, esperaría que ustedes entre jueves, viernes, sábado y domingo concluyan las 5 tareitas. Todo lo que ya subieron hasta el día de hoy a las 6:30 de la tarde está calificado. Ustedes también pueden dentro de la plataforma ingresar a cada actividad y ver su calificación. El día lunes yo estaría retomando las videoconferencias siempre de 7 a 9 y arrancaríamos de lleno con la plataforma de Cisco, porque ya estaríamos concluida precisamente la plataforma de Info. Recuerden que la otra semana es la última del curso, entonces vamos a terminar de abarcar el contenido de la plataforma de Cisco, que es más que todo un resumen de todo lo que hemos hablado, y hacer un pequeño examen que lo vamos a hacer juntos. Em, Juntos me refiero a discutir las respuestas aquí en la videoconferencia, pero cada uno de ustedes lo va a hacer independiente en su casa. No sé si tienen alguna pregunta. Lick, lo que yo le mandé a preguntar ahí por mensaje es que no hay problema si uno quiere poner todas las respuestas para que No, se ninguno. vaya en la tarea. No, ninguno. Si la quieren contestar así mejor. Está bien. Gracias, Lick. Lo mínimo para calificar pues son tres, ¿verdad? No sé si tienen más consultas. Liz, ayúdenos porque solo sale en el problema 5 hasta el número 2. Yo estoy copiándolo. Ahí están todos. No, o sea, aquí no puedo correr más allá de la 2.
en el problema número Ah, en 5. la pantalla. Voy a, Muchas gracias, Liz. no había entendido. Jefferson, si salen bajo en algún en el examen, lo pueden volver a repetir. La intención mía es, veamos el contenido de NetAcad del lunes. Créanme que voy a enseñar el examen para que lo discutamos pregunta por pregunta. Entonces ya si sacan nota baja así, está difícil. Y creo que sí permite repetirlo. No sé si tienen más preguntas. Buenas noches, licenciada. Diga. Quería hacerle una consulta sobre, como por ejemplo, si en nuestro examen no estamos, como quien dice, satisfechos con la nota, ¿usted nos podría avisar y para poder retomar otra vez el examen? Sí, yo voy a mandar la otra semana un resumen de calificaciones. Cuando terminemos de hacer el examen, yo voy a dar un día más y después el siguiente día yo envío un resumen para que ustedes vean cuál es su nota hasta el momento. Las tareas todas las pueden subir. Si en alguna ocasión pues hay algún archivo normal, yo no bajo puntos normalmente, sino más bien que suben archivos equivocados o que los suben en blanco. Entonces entren a cada actividad de aprendizaje y verifiquen su calificación. Luego yo la otra semana, sin falta, voy a mandar un resumen de todas las tareas de Info más el examen de la plataforma de Cisco y con eso ustedes verifican su calificación. Si no les parece, pueden volver a hacer tareas o volver a subir los ejercicios correctamente o volver a hacer el examen también de la plataforma de Cisco. Bueno, muchas gracias, profe. Ok. Entonces, solo a modo de resumen. Mañana me reúno únicamente a las 7 de la noche con las personas que no tienen usuario para ingresar a NetAcad. Viernes queda libre, entonces los que ya tienen su usuario en NetAcad tienen jueves, viernes, sábado y domingo para ponerse al día con las tareas. Y el lunes arrancaríamos ya con la plataforma de Cisco para terminar ahí en esa semana 3 lo que es este curso. ¿No hay más preguntas o sí? Bueno, asumo ese silencio como que no hay más preguntas. Sí, son 5 tareas, Leslie, una por cada unidad dentro de la plataforma de Info. Y lo único que nos faltaría es un examen en la plataforma de Cisco que lo vamos a hacer la próxima semana. No hay más. Ok, entonces, miren, ahorita les voy a compartir en unos segunditos la grabación de esta clase y también les voy a compartir la unidad, la presentación de la unidad 5 más la tarea en blanco. Y de paso ahí voy a dejar el mensajito con el recordatorio de lo que acabo de decir, ¿verdad? Que el jueves solamente me reúno con NetAcad, los que no tienen usuario, viernes libre y el lunes arrancamos ya de lleno con lo que es netacad.com. Listo, entonces si no hay más consultas, me quedo hasta aquí el día de hoy, chicos y chicas. Espero que tengan un feliz fin de semana y que se pongan al día sobre todo. Pasen feliz noche. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Liz. Gracias, Liz. Buenas noches, bendiciones. Aquí ve. Ah. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Feliz noche. Buenas noches.